¿Quieres el micrófono para que se te quede grabado? Se me oye, ¿no? Para que se grabe para los restos. Pues vamos a continuar con esta segunda edición de Proclama, para las que no estuvisteis ayer. Proclama y la Proclama anterior, que fue en junio. Proclama es un programa así, de talleres y encuentros que se realiza entre una colaboración entre esta casa, entre el Artium y Asala, espacio de creación, que no os lo conozcáis, es un espacio, un proyecto que está en un pueblito en la sierra, en un pueblito aquí de Álava, en el sur. Esta Proclama número 2 está como bastante enfocada a todo el programa. Bueno, quería decir que es verdad que ahora estamos en la parte pública. Comenzó el 4 de octubre, el sábado pasado, con el laboratorio del desentrenador, que ayer hizo sus puertas abiertas, la presentación de lo que habían estado trabajando así de manera interna. Un grupo de unas casi 20 personas, estuvisteis entre unas cosas y otras. Y decía que esta segunda proclama, así de una manera que tampoco ha sido como súper analítica, pero está bastante enfocada en la palabra. Y ya aprovecho que hoy me he dado esta mañana para tomarme un marianito en la Plaza Nueva de Vitoria, rodeada de bodas. Estaban todos casando. Un día peligroso. Un acto también muy performativo. Y he leído en el periódico, en El País, por cierto, que en el Diccionario Real Academia de la Lengua, que se acaba de hacer ahora en el DRAE, la nueva edición, la nueva versión, han aceptado las palabras, entre otras, feminicidio, ya está aceptada, hacker y spa. También tuitear. Y todavía están a la espera identitario, eso está a la espera, clicar, choni y tupper. Están esperando. Sí, también he leído otra cosa curiosa, que desde el 2012 la palabra que en la edición digital del DRAE más se consulta es cultura, excepto en junio del 2014, que fue abdicar. Pues es cierto, ¿eh? Y después de cultura, las que más se consultan son bizarro y procrastinar. Os lo juro. Ayer empezábamos el Proclama, la parte pública del Proclama, reclamando la palabra, en el texto que está en el póster de... bueno, no sé el título ahora, bueno, reclamando la palabra alegría. Luego, en el laboratorio de explorador, así casi a modo de auto de choque, excavaron la palabra autoridad. Y luego en el concierto de Rafael Berrio se repitió mucho la palabra vino, elegía, reputación, amigos, y luego eso que decía de santos mártires yonkis, que todos le dijimos que era la canción más triste, y el tío le dijo que era una broma esa canción. Y que de hecho Escotado, el gurú de las drogas, dice no le parece nada bien esa canción, porque dice que los yonkis no son mártires, son unos caraduras. Y entonces, bueno, hablando de caraduras... Gracias. Es maja, ¿eh? Fina, Es maja. Hablando de lo dura que se puede tener la cara. También. Presentamos a Jordi Claramonte, que es verdad que Clara y Monte, ¿no? Me recuerda a la cabra de Heidi. Efectivamente. Y entiendo las patillas. Claro. No, ahora en serio. Jordi es filósofo, o estudió filosofía, ahora es profesor de la UNED. Profesor de la UNED, aquí ya no he indagado mucho más. No. El Marianito hasta llegado hasta aquí. No, estudió, profesor de la UNED en estética, teoría del arte. Bien, ¿sí? va bien. Y he leído que habías hecho una tesis sobre autonomía, que ayer es una palabra prima, o una prima de la palabra autoridad, que estaba por allí, ha escrito libros y ha traducido, pero no voy a decir nombres porque el inglés no se me da bien. Y también ya recordaros que luego seguimos a las 8:30 en la sala alta con el trabajo de Claudia Díaz, que tiene un título también, ni todo lo que decimos debe ser hecho, ni todo lo que hacemos debe ser dicho.
Y eso es. Ya me has dicho bastantes cosas. Bueno, pues gracias por la presentación. Lo de la cara dura, pues nunca sabe uno muy bien cómo tomarlo, pero de hecho yo creo que habrá que tomarlo por el mejor lado posible. Y es que tal como están las cosas, hay que tener la cara dura y seguramente más cosas, porque si no, nos disolveríamos como azucarillos. Bueno, hablando de azucarillos, en mi trabajo cuando era chaval, por generación, y no es por contar batallitas, ¿no? Pero me tocó hacerme insumiso con aquello del ejército español y toda aquella historia, y entonces pues en Castellón, soy de allí, éramos dos insumisos, el Tony Roig y yo. Entonces pues claro, como que la situación no era así de una movilización de masas y tal, ¿verdad? Y bueno, el día del juicio se presentó mi padre, que se enteró por la prensa, que era un poco fachilla el hombre, en paz descanse, y aún así se hizo autoinculpado y tal. Lo que quiero contaros con esto es que, de hecho, ya en tan tierna edad como los 18, pues me di cuenta de que hacía falta ir pensando, ir echándole cara, e ir pensando en mecanismos, instrumentos de organización para que aquello que hacíamos fuera pues, más visible, cuanto menos, porque si no, era un poco triste que te condenaran a 14 años de inhabilitación y que nos enterase más que tu padre. Entonces, ahí inicié un trabajo que me llevó a currar con colectivos como la Fiambrera Obrera y las agencias, Yomango, una serie de gentecilla que andaban en los 90 por ahí, que fundamentalmente, y sin tener mayor idea de qué estaban haciendo, intentaban ocupar los espacios públicos, sea la calle o sea las mentes y los imaginarios del personal, con acciones que de alguna manera podían ser decodificadas como meros gestos de ingenio, meros gestos retóricos, más o menos destinados a hacer cómplice la opinión pública y los medios con nuestras posturas políticas, pero que de hecho implicaban una reflexión bastante cañera sobre lo que eran los lenguajes artísticos. Es decir, cómo hacíamos comunicación, cómo hacíamos arte en el sentido que manejábamos ideas que no eran reducibles a concepto, como dijo el Bono de Kant, ¿no? Siempre que manejábamos ideas que no fueran reducibles a una formulilla, estábamos cerca de lo estético. Claro, de eso con 18 años y tal, pues no tenemos ni idea, pero ya andábamos tanteando. Ya luego, metido en la filosofía y tal, me di cuenta de que teníamos serios problemas para fundamentar no ya aquello que estábamos haciendo, sino prácticamente cualquier cosa que se moviera dentro del arte. Tanto del arte contemporáneo, a mí me gusta mucho el flamenco, como del arte popular o de las artes pues, más de aficionados. ¿Sabes? Ahí nos cruzamos mucho pues, con grupos de teatro o de gente que hacía cosas en la calle, pero por su cuenta y riesgo, con otra gente que hacía cosas de acción. Y claro, tú veías las grandes teorías estéticas que se llevaban en esa época, Adorno y compañía, y decías, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos haciendo nosotros? Dios mío, porque era muy complicado. Y entonces, en general, también empezó toda una dinámica que llevó hacia lo que ha sido la posmodernidad, en términos de pensamiento estético, que a tipos de pueblo como yo, así un poco bruticos y implicados en movidas, no podían más que dejarnos fríos, muy fríos. Entonces, bueno, yo particularmente inicié ahí una larguísima travesía del desierto en la cual, por un lado, hacía cosas que sentía que eran justas, y por otro lado estudiaba teorías y pensamientos que no tenían gran cosa que ver con lo que yo estaba haciendo. Y dije, bueno, Jordi, tira para adelante, que en algún momento esto casará. Pues voy a haceros una versión breve de esa larga travesía, porque voy a introduciros básicamente el tipo de pensamiento en que estoy trabajando desde hace pues 20 años aproximadamente. Hace 20 años ya tengo cuadernos de estos sin reglones en que ya escribí cuestiones como modo de relación, modo de hacer y tal, que ya andaban por ahí, pero solamente ahora he podido llegar a aquilatar lo que estoy haciendo. Pues os va a salir barato, porque 20 años de pensamiento resumido en una pizarra en un cuarto de hora, por pesado que sea, os ha salido leve. Voy a mover esta pizarra a un sitio donde intente que lo veáis todas y todos, ¿vale? Que no sé yo si lo voy a conseguir. Si pinto aquí algo, ¿lo veréis? No lo sabéis hasta que no pinte. Bueno, por ejemplo, voy a pintar el primavera, verano, otoño, invierno, por empezar con una certeza, de esas pocas certezas que nos quedan. ¿Lo veis? Sí. ¿Vale? ¿Allá lo ven? El señor del fondo lo ve. ¿Lo veis? Vale, genial. Si no me lo preguntáis y os lo explico. O os acercáis a este lado, es que estáis muy lejos allá. Por empezar con las pocas certezas, y hablando de ser de pueblo, hay algo que aparece prácticamente en todas las culturas primitivas, antiguas, incluido Villarreal, mi pueblo, en la mayor parte de los sistemas de pensamiento mítico, que podría ser lo que podríamos entender como un carácter cíclico. Es decir, las cosas suceden
y vuelven a suceder. Y los niños crecen, se convierten en adolescentillos. Yo tengo 2 hijos ahora llegando a esa fase, luego serán adultos, luego viejecillos, morirán y nacerán otros. Eso parece bastante indudable. Y por posmodernos que seamos, y por mucho que nos pintemos, pues igualmente envejecemos, morimos, nacemos, etcétera, etcétera. Igualmente el año pues cambia, ¿verdad? De la primavera al verano, el verano engendra el otoño y el otoño al invierno. Aunque haya cambio climático, más o menos el patrón se sigue sosteniendo. Es muy obvio, pero yo lo quiero apuntar en la pizarra porque parece que la naturaleza merece un respeto, ¿no? Y las cosas que de hecho pertenecen a muchos pueblos en términos de pensamiento. Llamémosle carácter cíclico y llamémosle una cosa que hemos hablado mucho estos días en el taller y que Shakespeare le encanta, que es como las pasiones mueren de su propio exceso. Como no sucede una especie de progresión lineal indefinida de algo sin que ese algo lleve en sí contenido el propio germen de su destrucción. Qué bonito, ¿verdad? Pues esto no se lo inventó Hegel ni Marx, esto ya está en el pensamiento antiguo y bueno, Shakespeare, que es también de pueblo, pues lo había incluido. Entonces aquí pondremos el tema del exceso, ¿vale? Exceso de efecto. Le sacaremos punta luego, tanto una cosa como otra, no lo dudéis. De los primeros gérmenes que tenemos en nuestra cultura, me refiero europea, etcétera, etcétera, de pensamiento más articulado que esto, habría que irse a una cultura filosófica que seguramente pues, ha dejado muy poca huella, que es la que se desarrolló en la ciudad griega de Megara. Megara, que ahora es un barrio cutre de Atenas, que es una ciudad cutre de Europa, un rincón cutre del todo el sur, pues Megara, en la época anterior a Sócrates, tuvo un momento de floración filosófica y aparecieron unos tipos ahí que desarrollaron todo un sistema lógico, toda una teoría del cambio. Los humanos cuando empezamos a pensar, de las primeras cosas que generamos son sistemas, métodos para pensar el cambio. De hecho, el libro más antiguo de la humanidad doliente es el I Ching, que es el libro de los cambios. Pues bien, los griegos generaron su propio libro de los cambios. Y este libro de los cambios estaba basado en una cosa que luego se ha ido perdiendo, como veréis, que se llamaban los modos. Ya nos vamos metiendo en harina, ¿no? En lo de la estética modal. ¿Qué son los modos? Pues los modos, claro, nada que ver, ahora veremos con lo que pensaba Aristóteles y la tradición teológica medieval y tal. Los modos son como si fuéramos, ya que estamos entre gente de teatro, son como diferentes focos para iluminar cosas, ¿verdad? Imaginaros que tenemos un personaje en una especie de escena, cuando había escena, y entonces, si le ponemos un foco, vemos unos aspectos de ese personaje, le ponemos otro foco, vemos otros aspectos. El personaje es el mismo. No hay por qué cambiarlo, pero visto bajo diferentes luces vemos diferentes aspectos, ¿verdad? Pues bien, esos son los modos, en una explicación que Megara no pudo dar porque no tenían focos, pobrecicos, pero que más o menos estaba ahí. ¿Cuáles eran los modos? Los modos eran la necesidad, lo voy a pintar en aquel lado que me gusta más, la necesidad, la posibilidad y la efectividad. La efectividad es el señorín que está en escena, posibilidad y necesidad son 2 focos, esto se me va a caer de un momento a otro. Yo no sé cómo hace Madonna, pero a mí no se me tiene. Y mira que da brincos, hablando de cabritillas del monte. Pues, para los de Megara, la efectividad, es decir, lo que está en acto, lo que sucede, ¿vale? Se podía decir, se podía ver de diferentes modos. Uno era el modo de la necesidad y otro el modo de la posibilidad. Y a su vez estos modos tenían sus propios contrarios, que sería el modo de la imposibilidad y el modo de la contingencia, que debería ser una de las palabras más consultadas en el diccionario de la DRAE. A veréis por qué. Vale. Digamos que aquí, justo antes de Sócrates, teníamos apuntando una teoría del cambio tremendamente interesante, pero que Megara se embarcó en una guerra, la guerra del Peloponeso, con Grecia. Por cierto, uno de los gritos de guerra de la gente de Megara en esa época era por el perdón de las deudas. Y pues en esa época las deudas generaban esclavitud, como ahora, sin ir más lejos. Pues entonces había buena parte de la población de Grecia que de hecho habían acabado en la esclavitud precisamente por deudas pues, con el Banco Santander de la época o lo que fuera. Y entonces era por la distribución de las tierras y la abolición de las deudas. Ese era el grito de guerra de esta gente, que de hecho perdieron la guerra, claro, así no va. Perdieron la guerra en lo social y económico, y perdieron la guerra en lo filosófico, porque de hecho a raíz de la derrota esta escuela fue completamente olvidada y lo que sucedió, esto puede haber generado algo, ahora veremos qué, pero lo que sucedió, lo que apareció fue el señor Platón, que se llamaba Aristócles, como sabéis. Aristócles, alias Platón, el de las anchas espaldas, era un aristócrata de familia bien de Atenas, y este buen hombre tenía una idea mucho más rara de esto.
Porque en vez de pensar que hay un actor en escena o alguien ahí haciendo algo, aquí estoy yo y con focos diferentes, él lo que empezó fue negando la efectividad. Lo efectivo, es decir, el mundo no existe, compañeros, es una vana ilusión. Lo que hay, ¿qué son? Las ideas. Bueno, todos habéis estudiado a Platón en el instituto, no tengo que repetirlo aquí, ¿no? Menos Andrés. Los demás hemos estudiado en el instituto, luego te lo explico a ti así en corto. Pues Platón básicamente lo que hacía era suprimir aquello que nosotros entendíamos que era el mundo realmente efectivo, diciendo que era una ilusión, y afirmar la preexistencia de las ideas, que a todo esto, igual que otras cosas que no quiero mencionar, son eternas e inmutables, ¿vale? Aquí, compañeros, no había teoría del cambio alguna, porque ¿qué iba a cambiar? Las ideas eran eternas, lo efectivo no existía. O sea, problema solventado. ¿Qué son las ideas? Por ejemplo, a ver, hablamos de la autoridad y del orden. Pues una idea del orden y del equilibrio social estaba ahí, era inamovible e incuestionable. Y lo efectivo, por ejemplo, los que se rebelaban contra ella, ni siquiera existían. O sea, flipa. La cosa estaba jodida, ¿vale? Después de Platón, ¿quién viene? Aristóteles, que de hecho fue su alumnillo, un poco rebotado, pero claro, Platón a todo esto tenía un pensamiento muy religioso. Y lo fundamental para el pensamiento de Platón, lo que él pensaba que era lo más importante de su pensamiento, jamás lo escribió. Porque él decía, la gente seria, a ver si nos aplicamos algunos el cuento, no escribimos las cosas serias, no vaya a ser que las lea cualquiera, decía Platón. Entonces, los verdaderos misterios, lo que para Platón constituía la esencia de su teoría, no lo escribió jamás. Y Aristóteles, que era un matado, no se enteró. O sea, Platón instruyó a otros discípulos y Aristóteles lo dejó fuera. Claro, Aristóteles, que era muy suyo, se picó, se largó de la academia y fundó el Liceo, que era una escuela un tanto rival. Pero un tanto solo, como veréis, no del todo. Porque de hecho Aristóteles, para diferenciarse y dar guerra a su maestro, dijo que él sí iba a explicar el cambio. Él sí iba a explicar por qué el mundo real se movía y tal. Y dijo, señores, las cosas, ya estamos en Aristóteles, vamos rapiditos, esto... Aristóteles. Aristóteles dijo, señores, las cosas son en potencia, y hete aquí, que en algún momento se transforman en acto. Y se quedó más ancho que largo. Y pensaba que al decir esto de potencia y acto explicaba el cambio. Pues malamente, porque las cosas cuando son en potencia todavía no han pasado. Y cuando son en acto ya han cambiado. Es verdad, no es ningún juego de palabras. Nos dejaba con un gran problema, que es cómo de hecho cambian las cosas. Cómo de hecho cambia un gobierno. Cómo de hecho cambia una persona. ¿Sabes? Y de ser persona se convierte en otra cosa, no voy a poner ejemplos. Entonces, no sé que me esperen a la salida. Entonces, ¿por qué pasa esto? Aristóteles no lo explicó. Y esta es una de las mayores faenas en la historia del pensamiento, sobre todo para los que nos dedicamos a estudiarlo. ¿Por qué? Porque a partir de aquí toda la teología medieval se tuvo que dedicar a inventar una y otra vez elementos metafísicos que provocaban el cambio. Dígase Dios. Y de hecho, las escuelas teológicas abundan en esto. Hay una que es el ocasionalismo, que dice que Dios interviene cada vez que cae una pera de un árbol. Allí está Dios, está así, con los dedillos así, le da la pera, ¡tom!, y se cae la pera. Las peras, las hojas, los pelos y tal. Entonces, Dios interviene cada vez que algo cambia, lo cual es como... Bueno, quiero decir, es un curro que te cae lo de ser Dios y estará bien pagado, pero tela, ¿no? Eso es el ocasionalismo, compañeros, y duró pues, bastantes siglos y tal. Otro sería la teoría del primer motor, que es como estas historias que haces con los dominós, que le das a una piececilla y una empuja a la otra y tal. Pues Dios en su momento, que también se dio un currazo de la muerte, puso todas las piececillas en su sitio y tal y cual, y cuando ya lo tenía todo dijo, venga, ahora le doy así, taca, a la primera pieza, y luego se van cayendo todas hasta la fecha. Que cuando se acaben de caer será el juicio final y los justos se lo pasarán pipa y los demás está por ver, ¿vale? Todo esto, con todo el... Bueno, es una larga historia de la filosofía que podríamos entrar en detalle en cada autor, ¿no? En cada teólogo. Pero básicamente esto que os estoy contando lo explica muy bien mi filósofo preferido, Nicolai Hartmann, en el tomo 2 de la ontología, por si queréis revisar fuentes. En cualquier caso, yo os puedo ir dando apuntes, ¿no? En cualquier caso, aquí hubo una especie de rotura que llevó a que el pensamiento científico, a principios del siglo XVII, tuviera que recurrir a otras herramientas, ¿no? Y a que, de hecho, pues ignorase esto de acá. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado ahora, como digo, con el pensamiento científico? Yo tengo una manera de entender el pensamiento, la filosofía, en la cual entiendo, para bien o para mal, que la filosofía no se puede apoyar nunca en sí misma, como el barón de Münchhausen, ¿no? Tirándose de sus pelos, sino que tenemos la obligación de estar
un poco atentos. Y ver lo que hacen nuestros colegas en otros ámbitos, así sea en la ciencia, en las matemáticas, en la biología y tal, e intentar entender qué está pasando para movernos, ¿no? Pues bien, en este sentido, una de las cosas que caracteriza a la epistemología más reciente, a la teoría del conocimiento más reciente, es haber introducido elementos que podrían ir pareciéndose a esto, que era el pensamiento modal antiguo. En concreto, los biólogos... Joder, con el pinganillo. Los biólogos de la Escuela de Santa Fe, en Nuevo México, pues Stuart Kauffman, Brian Goodwin y todos estos, hace tiempo que vienen sosteniendo que las especies vivas, los seres vivos, nosotros, somos básicamente, yo cuando pienso en mis hijos lo veo muy claramente, somos sistemas ordenados, y ellos dicen al borde del caos. Es decir, somos estructuras, como es notorio, ordenadas, nos levantamos por la mañana y seguimos teniendo 2 brazos y 2 piernas y tal, no nos derretimos, no mutamos y nos convertimos en escarabajos, como le pasaba a Kafka. Somos estructuras ordenadas, pero exploramos los límites del caos. Es decir, exploramos los límites de aquello que nos mutaría. Por ejemplo, cuando nos organizamos y protestamos contra determinadas injusticias en según qué países, alcanzamos los límites del caos. Si pasamos los límites del caos, nos destruyen y dejamos de ser un sistema ordenado. Se pilla, ¿no? Es así de sencillo. Entonces, todos bordeamos los límites del caos y por la cuenta que nos trae, evitamos transgredirlos. Pero este juego entre orden y caos, de alguna manera, define lo vivo. El premio Nobel de Química en el 77 se lo dieron a un señor que se llamaba Ilya Prigogine, químico, y que, por una noción que es la noción de orden a través de las fluctuaciones. Esto es muy bonito. Es decir, cuando conseguimos un sistema ordenado, cuando conseguimos sea un sistema químico o sea un sistema social, o sea un surfero sobre una tabla, en tanto sistema ordenado, solamente lo conseguimos a través de las fluctuaciones, es decir, a través de las variaciones, de las vibraciones que van definiendo un orden. El orden, por tanto, no es algo estático, como pensaba el Bono de Platón, no es algo rígido, ni mucho menos eterno, sino es algo que todo el tiempo está sujeto a fluctuaciones. Esta idea tan sencilla del orden al borde del caos o del orden a través de las fluctuaciones es una idea que no ha dejado de estar presente en toda la historia de la filosofía. Por ejemplo, Goethe, en el 18, pensaba que todos los sistemas artísticos, decía él, se movían o bien hacia lo centrípeto, buscando un centro, o hacia lo centrífugo, es decir, escapándose de un centro. Y ahora veremos cómo esto va a empezar a tener resonancia, ¿vale? Orden-caos, centrípeto-centrífugo, son elementos que han estado ahí, son una especie como de pendulaciones, ¿vale? Para introduciros lo que es el pensamiento modal a día de hoy, necesitaba que tuvierais presente estas teorías, fundamentalmente están en biología, en ecología, en teoría de los ecosistemas, para entender cómo funcionan los bosques, los pinganillos, las pesquerías y demás, hay un grupo de gente que se llaman los panárquicos, no anárquicos, sino panárquicos con P, ¿vale? Son primos. Si buscáis en internet ponéis panarchy y os saldrán gráficos que tendrán todos, curiosamente, esta forma. La forma de la famosa cinta de Moebius, que sabéis que es un objeto tridimensional. Sabéis lo que es una cinta de Moebius, ¿verdad? Es una corona de papel que en vez de pegarla tal cual le damos la vuelta a un extremo, la pegamos así. ¿Qué conseguimos con una cinta de Moebius? Para empezar, un objeto no orientable. Es decir, es un objeto que solamente tiene una cara. Aunque una corona tiene 2 caras, dentro o fuera, una cinta de Moebius tiene una sola. Empiezas, ¿verdad? Empiezas por una y cuando te quieres dar cuenta, le has dado la vuelta. A ver si la cinta de Moebius, joder. Casi que me lo voy a tragar. Y tendremos un par de horas de estabilidad sónica. Bueno, pues estos tipos, un par de horas. Estos tipos de la panarquía lo que dicen es que cualquier ecosistema, cualquier sistema natural, no es de nuevo algo rígido, algo fijado, sino es algo sometido a fluctuaciones. Pero le dan esta forma por una cosa muy curiosa. Ellos aquí dibujan 3 ejes. Hacia arriba el sistema tiene más potencia, hacia este lado tiene más conectividad, y como es un sistema tridimensional, desde atrás hacia adelante, por así decir, si pudiéramos pintar una flecha que atravesara la pizarra fuera para acá, vamos a pintarla así, tendría más resiliencia, otra palabra muy buscada, ¿vale?
Entonces, los ecosistemas naturales, nosotros, porque vosotros y yo, compañeros, aunque no lo parezca, somos ecosistemas, tenemos potencia, más o menos, conectividad y resiliencia. Y estos tipos, sin tener demasiada cultura filosófica, todo esto, intentaban estudiar en qué sentido en un ecosistema pasaba esto. Entonces ellos decían que cualquier ecosistema tenía una fase que ellos llaman K, una fase de conservación, de equilibrio, o de, le llamaríamos en términos de historia del arte, de clasicismo, una fase clásica, ¿verdad? K o clásica, en la cual pues todo está muy hermoso, todo parece que va muy bien. Dice, pero claro, esta fase no se puede contener, no se puede taponar ahí. ¿Por qué? Porque como sabe cualquier historiador del arte, otra vez el pinganillo, hijo macho. ¿Se oye, no? Sí, se me oye de puta madre, pero para grabarlo, para las masas. Sí, vosotros reíros, luego esta charla va a dar un pastizal. ¿Ya estamos? Con el pinganillo ya. La muerte del perrito y el Jordi tragándose el micrófono. Yo no sé por qué hacían lo de la caradura, de verdad, no lo entiendo. Bueno, pues esto, que un sistema, un ecosistema como nadie nosotros, o como un sistema artístico, una cultura artística, no se puede detener en un punto fijo, ¿verdad? Lo que suele suceder con cualquier lenguaje, o con cualquier vida de pareja, por poner un ecosistema en que podamos pensar todos, es que, dada una situación K, una situación clásica, es muy normal, nadie se sienta aludido ni culpable por ello, es muy normal que incorporemos elementos que de alguna manera sobrecargan esa relación o ese ecosistema, elementos, diríamos, que no aportan nada sustancial a ese ecosistema, pero que lo hacen más pesado, más gravoso, ¿vale? Entonces estaríamos en la fase que los panárquicos llaman omega, o release. En el ejemplo del bosque de secuoyas que veíamos estos días, para que lo entendáis muy rápido, estos tipos estudiaban como en un bosque de secuoyas protegido en California y tal, que estaba todo ahí súper niquelado y que no entraba nunca nadie, y que nadie hacía barrabasadas, ni meaban los árboles ni nada, pues en algún momento el bosquecillo se había quedado estancado y no crecía, o sea, no salían árboles nuevos. Los que había crecían, pero no salían nuevos. Entonces estaban desolados. Y los panárquicos se dieron cuenta de que antes de que estuviera protegido, cada 6-7 años, por causas naturales, había un pequeño incendio. Pequeño porque sucedía en un punto determinado, no en 8 puntos a la vez. Y pequeño porque no había suficiente biomasa acumulada debajo como para que el incendio prendiera y fuera del carajo. Cuando un incendio pequeñito sucede en un bosque, lo que pasa es que se quema la biomasa más suelta que está, hierbajos, ramitas pequeñas y tal, pero el fuego no coge suficiente temperatura y por tanto no arrasa todo el sustrato vivo ni genera una erosión brutal. Los árboles grandes siguen vivos, algún chiquitillo se quemará, pero sobre todo se libera espacio para que caigan semillas y salgan árboles nuevos, que es lo que no estaba pasando en los bosques protegidos, o lo que no pasa en un ecosistema cuyo fluir se detiene. Entonces, los panárquicos se dieron cuenta de algo tan sencillo como esto, que todo fluye, y que como todo fluye, si lo detienes tenemos un problema. Había que dejar que esos pequeños release, esos pequeños incendios, del orden que fuera, sucedieran, para que hubiera una fase aquí de liberación de la biomasa acumulada y para que se generase una fase, alfa, de reorganización. En esta fase habrían caído 25 o 80 tipos de semillas traídas por pajarillos, paseantes y cabras de Heidi, pero solamente aquellas semillas que encontrasen el tipo de sustrato y de condiciones idóneas crecerían. Por tanto, a lo mejor aparecía alguna especie nueva, pero también podría suceder que el bosque de secuoyas se reprodujera a sí mismo, o sea, de una forma saneada. Después de esta fase, lo que venía para ellos era una fase de crecimiento, es decir, lo que se había consolidado acá, que era pequeñito, que era pobre, que era sencillo, volvía otra vez a crecer hasta ir generando una nueva fase clásica, por así decir. En términos de historia del arte, por si lo entendéis, se entiende bien, ¿no? El esquema sencillito. Pero en términos de historia del arte, el equivalente sería el paso del clasicismo al manierismo, al barroco y a lo arcaico, o lo primitivo.